Para todos y todas. Es un honor para mí estar con ustedes una vez más. Eh, el día de hoy me alegro de que estén con nosotros, ¿verdad? Ustedes que están acá presentes. El Señor siempre atrae con lazos de amor a sus hijos, a su casa. Antes de comenzar, vamos a tener una palabra de oración más para que el cielo nos permita enfocarnos en el mensaje de esta noche y que pueda llegar con claridad. Oramos. Padre de amor, venimos ante tu presencia el día de hoy. Imploramos que tu Espíritu Santo nos acompañe. Sé con cada corazón aquí presente, de los hermanos y de los visitantes amigos que están con nosotros esta noche. Permite que si algún otro tú entiendes que debe de estar aquí y que todavía está a tiempo para llegar, que tú puedas, oh Padre, traerles con lazo de amor. Atráelos a ti, permite que tu mensaje llegue con claridad y utiliza a este humilde siervo para cumplir tu voluntad en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, ayer quiero ver qué tanto retenemos de lo que vimos. ¿Cuántos de los que están aquí presentes estuvieron ayer con nosotros? Levante su mano. Muy bien, bueno, todos. Eso es muy bueno. Así que todo el que está acá hoy es porque, ¿verdad? El Señor así se lo permitió y sus compromisos también. Hay algunos hermanos que estoy seguro que quisieran estar con nosotros esta noche, pero que razones de agenda no se lo permiten. Pero oremos a Dios todos los que estamos aquí hoy para que mañana pueda haber un grupo superior al que tenemos el día de hoy, ¿verdad? El cielo puede hacer eso por nosotros. Bueno, vamos a repasar. Ayer vimos directamente algunas cosas, directamente en qué año de la historia está ubicada la historia en la que estuvimos comenzando ayer a trabajar. ¿Recuerdan? 95 años. Eso significa, exacto, eso es hacia atrás. Eso significa entonces que qué año de la historia era. El año 31. Recuerden ese dato porque es importante. Fue el año en que el Señor Jesucristo murió en favor nuestro como sacrificio expiatorio. Muy bien, ¿en qué lugar estaba ubicada la historia? ¿Cómo se llamaba el lugar principal de la historia? Yo mencioné tres referencias, tres ciudades ayer. A ver, si usted recuerda por lo menos una de ellas. Betfagé, muy bien. Y recuerdan que Bet en el idioma original significa casa. O sea, es como decir en inglés house, en español casa, en hebreo se dice Bet. Y esa es la casa. Por eso también van a haber palabras como Betel en la Biblia, que significa casa de Dios. Porque Él es Dios, Bet es casa. Así que Betel, casa de Dios. Y así ya están aprendiendo un poquito de hebreo ahí sin quererlo, ¿verdad? Entonces, Fagé significa higos. Así que si Bet es casa y Fagé significa higos, Betfagé, ¿qué significa? Oye, ya ustedes son estudiantes de hebreo. Entonces, qué bueno. Esa es la idea. Entonces, recuerden que estamos ubicados en qué estación del año. Dentro de la historia, ¿verdad? En la primavera, exactamente. O sea que estamos exactamente como hoy. La primavera comenzó el día 21 pasado. Así que básicamente nosotros estamos justo en el mismo escenario que hace 1995 años. Es interesante, ¿no? Este año, pocos años lo sucede así, la Semana Santa tradicional mundial, por decirlo de alguna forma, coincide con la Semana Santa judía este año. Eso pasa pocos años y es un evento bonito, es una coincidencia interesante porque no siempre pasa así. Así que el hecho de que esté pasando así ahora es especial, yo lo veo especial. Así que, ¿verdad? Estamos asistiendo a una semana en la cual hoy se supone que sucedería este evento. Muy bien, vamos a seguir avanzando en el repaso y la siguiente pregunta que le tengo es, ¿por qué Jesús entró en un burro
y no en un caballo a Jerusalén? Sí, en un pollino de asno. ¿Por qué? Bueno, hay dos razones. A ver si ustedes me dicen una de las dos por lo menos. Exactamente, mi hermana ahí tiene la respuesta. Los reyes, cuando iban a la guerra, entraban en caballo, pero si entraban en una misión de paz o para ser coronados, inicialmente entraban en un burrito. Y también la segunda razón es porque había una profecía de hacía 500 años de Zacarías 9:9 que decía exactamente eso. No lo mueva mucho, yo volveré siempre al centro. Bueno, entonces, una pregunta. ¿Qué característica tenía este pollino? ¿Qué característica especial? Ajá, era de un año, ¿qué más? Esa es la característica principal. Nunca nadie lo había montado. Así que estaba nuevo de paquete, diríamos, como diría el gran Francisco, ¿verdad? Don Francisco. Muy bien. El, vimos ayer que se armó un desfile, ¿verdad? El desfile, ¿qué fue lo que más le impactó a ustedes del desfile? A ver. Muy bien. ¿Y quién era que llevaba el pollino de mano? Lázaro. Excelente. Es algo interesantísimo porque en la Biblia aparece pocas veces lo que vamos a ver hoy y es cuando Jesús lloró. Y hay una coincidencia con el capítulo 12 de Juan y el capítulo 11. Hay dos coincidencias. La primera de la coincidencia, ya ustedes saben, que hay un personaje que se repite y es Lázaro en ambas historias. Y la segunda coincidencia es que Jesús lloró. La diferencia es que en una Jesús llora por duelo, no por el que está muerto, sino por los corazones que estaban alrededor, que no estaban entendiendo que era la vida misma que estaba entre ellos caminando. Y eso me lleva a una pregunta interesante. ¿Será que de repente entendemos lo que realmente significa Jesús para nosotros? Porque a veces uno no le da mucha importancia a esto. Estamos hablando de dos destinos eternos. Por eso la semana se llama 8 días que cambiarán tu destino eterno. Estamos hablando que si yo entiendo quién es Jesús, si realmente lo conozco, dice la Biblia, tendré vida eterna. Y bueno, yo no tengo una manera más práctica de ilustrar eso que cuando yo jugaba videojuegos, eso hace mucho tiempo, créanme, atrás. Y era que había un jueguito, cuando eso estaban comenzando, lo que eran los videojuegos, y había salido, recuerdo, Mario Bros, el jueguito de Mario Bros, del el caballito, Hoshi, creo que se llamaba el caballito, que brincaba. Y bueno, en fin, es que había un truco dentro del juego en el cual usted cogía algo que le llamaban la vida eterna. Entonces, cuando usted tomaba eso, usted ya podía moverse con libertad por todo el juego, porque no importa dónde cayera o cómo cayera o qué le pasara, usted estaba a salvo, porque siempre iba a comenzar desde el punto en que usted se cayó. Entonces, es interesante que aunque eso es un juego, un videojuego simplemente, pero en Jesús podemos hacer eso. En Jesús no importa si morimos o estamos vivos para cuando Él venga. En este sentido, lo importante es que vamos a vivir eternamente a partir del momento en que Él regrese a la tierra. Y el que muere, como está simplemente durmiendo en un estado de inconsciencia, según creemos como adventistas del séptimo día, usted no va para ningún lado, usted simplemente descansa en la tumba, como si estuviese durmiendo. Y cuando usted despierte, ahí es que está la diferencia. A donde hay que preocuparse es si yo resucito en la primera o en la segunda resurrección. Y en este desfile que vimos ayer que comenzó, lo que significa es muy importante porque las únicas 2 veces que Jesús lloró fue primero en la tumba de Lázaro y segundo en la historia de hoy que estamos viendo. Había una proclamación, y es la última pregunta, que hacía todo el que estaba en el desfile, recibiendo a Jesús con palmas, con mantos, con su ropa misma. ¿Cuál era esa frase en hebreo? Hosanna. Lo que yo no les dije ayer, por razones de tiempo, es qué significa Hosanna. Y a partir de ese punto vamos a retomar. Muy bien,
Hosanna era la frase que la multitud decía, reconociendo a Jesús como el Hijo de David, el que viene en el nombre del Señor. Es interesante que los evangelios, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, es el único lugar donde dice que por todas las maravillas que habían visto, decían esa frase. O sea que la frase no venía en el vacío, venía como un reconocimiento de las cosas que ya Dios había hecho por ellos. Ahora yo pregunto, ¿será que nosotros podríamos decir esa frase? Esa frase significa Dios salva. Hosanna significa Dios salva. Y repito, lo decía, dice Juan, que lo decían porque habían reconocido lo que Dios había hecho con ellos. Permítanme contarles una historia. Ustedes vieron ayer a mi esposa, ¿verdad? Ustedes más o menos la observaron, la vieron hablar algunos, estuvimos comiendo cerca de algunos hermanos y conversando. Si yo les dijera que hace exactamente 1 año y 2 meses ella sufrió múltiples infartos mientras dormía y quedó totalmente paralizada, ¿ustedes me lo creerían eso? Yo se lo estoy diciendo, a ver, ustedes tienen que confiar en mí. Sin embargo, el pastor Dauris Contreras está aquí, que no me deja mentir porque teníamos algo preparado para alrededor de la fecha, de una fecha en particular, y mi esposa estaba en la sala de un hospital con 5 diagnósticos de pena de muerte. Tenía un coágulo de sangre acá en el cuello. Los que saben solamente se acercaban a mí, los que saben de medicina, y me daban el pésame en vida. Ella todavía estaba viva, pero me daban el pésame ya. Me decían, de ahí no sale. Y de verdad, Dios es mi testigo. En mi corazón estaba en paz. Sea que ella descansara en el Señor o que Dios hiciera un milagro como lo hizo eventualmente, para mí el resultado era el mismo. Es victoria. ¿Qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Así que no teníamos miedo, nos aferramos del mismo Dios que siempre nos hemos aferrado. Comenzamos a orar para que, si Dios en su misericordia quería y era para su honra y su gloria, que Él parara a la esposa de ahí. El detalle es este: el coágulo de sangre, si intentaban operarlo, si le llegaban a donde él y se rompía, cada partícula que se regara, sea que la sangre subiera al cerebro o bajara al corazón, era problemático. Si se regaba y caía en el cerebro, era un infarto en el cerebro fulminante. Si se regaba y bajaba hasta el corazón, era muerte cardíaca inmediata, un infarto al corazón fulminante. En fin, no había posibilidad. Y entonces la única forma era hacer que el coágulo se deshaciera por él mismo, que el mismo cuerpo ayudara. Entre otras cosas, la fidelidad a Dios vale la pena, pero no siempre Dios interviene para bien. Recuerden los jóvenes hebreos lo que dijeron en el capítulo 3 del libro de Daniel. El Dios al cual servimos puede librarnos del horno de fuego, si Él quiere. Pero si no lo hace, oh rey, de igual manera no te serviremos. La fidelidad a Dios no depende del milagro que ya Él va a hacer, sino de la bondad que ya Él hizo contigo. Y en este sentido es mi llamado para ti, mi primer llamado en esta noche, de que tú le entregues a Dios un grito de hosanna, un Dios salva, no solamente por lo que Él va a hacer por ti o puede hacer por ti eventualmente, sino por lo que ya ha hecho hasta el momento. El solo hecho de estar aquí vivos es un milagro de Dios. Ella, mi esposa, luego ella le va a contar, ojalá que ella pueda venir el sábado que viene. Lo estoy animando porque no quieren venir por la distancia, porque tienen otros compromisos para el día, pero vamos a ver ahí cómo nos arreglamos, a ver si ella viene y le da el testimonio ella misma. Pero la idea es que cada vez que ella quería comer, primero la mano no le respondía, segundo, si era que podía llegar a la boca se le salía la comida y todo, y ella lloraba cada vez que tocaba. Es un evento muy doloroso ver que tú puedes hacer todo y de repente no puedes hacer nada. Y allí comenzamos a valorar cada cosa, desde una mano que puede moverse con todos sus dedos,
desde una boca que uno puede llevar la comida a la boca y masticar. Son cosas sencillas, ¿se dan cuenta? Miren el arco del pie. El arco del pie, mi primo nació sin el arco en el pie. Cuando hablo del arco del pie, hablo de esa curvatura pequeñita que hay, que se ve, que no permite que el pie directamente quede totalmente en el piso, ¿cierto? El que no tiene ese arco le llaman pie plano. No sé si han escuchado el término. La idea es que el que no tiene ese pequeñito arco se cae, se cae, se cae. Hay que ponerle unas botas de hierro que le doblen el pie para que pueda, con el paso del tiempo, generar aunque sea una distancia mínima entre el suelo y el pie. Dios creó todo perfectamente. Así que cuando digas Hosagna, Dios salva, no lo digas por lo que Dios puede hacer por ti mañana o por lo que tú le estás pidiendo. Hay gente que de repente se acerca a Dios por lo que Dios puede hacer por él. Como los políticos, a veces creemos que Dios es como los políticos, que yo vengo a donde Él, le hago campaña, le hago todo lo que tiene que ver con la promoción para que Él llegue al poder, para que cuando Él llegue, no es pensando en el que yo estoy realmente, sino pensando en mí mismo. Pero Dios es distinto, no necesitamos sobornar a Dios. Dios nos da por su bondad las cosas que Él entiende que son para nuestro bien. ¿Saben lo interesante de la esposa? Es que cada lugar donde fuimos pasando, donde la conocían a ella y sabían lo que había pasado con ella, fue un testimonio para glorificar al Dios al cual servimos. Amén. Ese Dios al cual yo sirvo es el mismo que tú sirves. Amén. Es el mismo que puedes servir si todavía no lo haces. Es el que yo te estoy presentando el día de hoy. Hoy estamos a 29, ¿cierto? Exactamente hoy se cumplen 2 años de que yo y mi esposa ambos totalmente dejamos de trabajar. Perdimos los trabajos y ya no pudimos volver a conseguir otros trabajos de nuevo. Y decíamos, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Etcétera. Y no nos tocó de otra que comenzar un pequeño emprendimiento, una pequeña empresa, una LLC que abrimos con el objetivo de ver qué pasaba. Déjenme decirle que si yo hubiera sabido esto antes, nunca había trabajado para mí mismo, nunca había sido mi propio jefe o tener algo que yo pudiera decir, bueno, esto es de nosotros, hemos construido. Pero Dios ha sido tan bueno con nosotros que 2 años después, Él ha bendecido de una manera tan grande que este año el problema no fue el trabajo, fue este año lo que nos tocaba devolver de impuestos, cómo hacer la declaración de impuestos que fuera justa para el gobierno y para nosotros. Ese fue el problema este año, porque Dios bendijo de manera tan abundante que no nos podemos quejar. No le cuento esto para mostrarle la abundancia que tal vez Dios nos ha dado. No, se lo muestro para decirle lo que Dios puede hacer por ti con cosas sencillas de la vida práctica y diaria. A veces entendemos que Dios como que no, son cosas tan sencillas como que para qué meter a Dios en eso. Pero Dios está en cada aspecto de tu vida si tú se lo permites. Toda esta gente que estaba aquí proclamando fueron gente que fueron liberados. Como yo les decía ayer, ahí habían ciegos que ahora veían. Y no solamente veían, sino eran los que indicaban a los demás dónde estaba Jesús y por dónde era que estaba el desfile. Y vengan por aquí, y vamos a entrar por aquí, vamos a entrar por allí. Ustedes se imaginan a un ciego que antes tenía que ir todo el camino. Y a propósito, mi abuelo recientemente murió. Gracias a Dios descansa en el Señor. Fue adventista los últimos años de su vida. Mi abuelo en la etapa final de su vida ya comenzó a tener problemas de la visión. Tratando de arreglar el problema de la visión, se le hizo una operación en los ojos de cataratas. Lamentablemente él se movió justo cuando el rayo láser estaba pasando y lamentablemente eso hizo que perdiera la vista. Aún así, mi abuelo, él ponía la mano en la pared de una gran escuela que hay cerca de donde yo vivo, donde me crié, en el sector donde me crié, y él se iba hasta el final de la calle. ¿Tú recuerdas la iglesia El Amor? Bueno, recuerda que hay un liceo, un gran liceo de estudios, un centro de estudios. Bueno, él se iba hasta el final de ese centro de estudios. Eso llegaba justo, terminaba cuando usted le daba la vuelta en la calle que iba hacia la iglesia.
Así que él se aprendió el camino ciego, así como estaba, porque a veces no había nadie que quisiera llevarlo a la iglesia o demás, y ya mi abuela había muerto. Entonces él iba todo el camino, palpando, 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 hasta llegar a la iglesia. Yo le pregunto, ¿no es algo por lo cual darle gloria a Dios y decir Dios salva? Usted diría, wow, es un caso triste, pero cada vez que él hacía eso, él daba un testimonio de que aquellos que tenían ojos, que podían ir de manera directa a la iglesia, a veces no iban, y mucha gente se convirtió sin mi abuelo predicar una sola palabra. Solamente mi abuelo yendo a la iglesia, palpando las paredes de esa escuela hasta llegar a la iglesia. No tuvo que abrir nunca la boca, de hecho nunca fue un hombre de muchas palabras, pero mucha gente llegó a los pies de Cristo. ¿Qué está viendo la gente de ti? ¿Alguien que se autocompadece o alguien que grita con su vida y con su vida de testimonio práctico? Hosana, el Señor salva. ¿Qué está viendo la gente de ti? Y es una invitación para todos, hermanos y amigos. Nuestra invitación es: permite que la gente vea en ti a alguien que realmente adora a un Dios vivo y de poder. Esta gente habían sordos que ahora podían oír los gritos de Hosana y alegrarse con tal regocijo, cojos que ahora podían brincar de alegría, mancos que ahora podían extender sus manos para cortar las palmas. O sea, que la escena era una escena linda y hermosa. ¿De dónde se sacó el Hosana que estaban ellos entonando? Era una profecía más, esta vez del rey David en el Salmo 118. No lo vamos a leer por razones de tiempo, porque es un poco largo, pero ya sabemos que el grito era un grito, no solamente un grito de salvación, para ellos en ese momento era un grito de agonía, un grito de desesperación, un grito que pedía rescate. Sálvanos, Jehová. Hosana, Dios salva, sálvanos, Jehová. Era el grito que se oía en todas las calles. Ahora, saben, si nosotros entendiéramos el tiempo en que estamos viviendo, todos en la iglesia y los amigos que nos visitan estarían en este momento diciendo: Hosana, sálvanos, Jehová. Lo que viene para la tierra no es fácil. Yo les invito, sin ánimo a que tengan pesadillas con ello, de que lean Apocalipsis 16. Ahí hay 7 postreras plagas que van a caer sobre la tierra. ¿Recuerdan las 10 plagas que cayeron en Egipto? La última plaga, recuerda que fue la plaga de los primogénitos. Esta vez no son 10, son 7. Pero las 7 que van a caer esta vez tienen mayor incidencia a nivel mundial que lo que pasó solamente en Egipto antiguamente. Aunque las plagas no serán universales, pero sí el efecto que van a producir. Por ejemplo, miren la guerra de Irak y Israel, que eso no es una plaga, pero lo estoy poniendo como ejemplo para que vean algo. ¿Qué ha producido esto? Como el petróleo que pasa por el estrecho de Hormuz es el 20% de la economía mundial, actualmente, no sé si ustedes han comenzado a observar la gasolinera y cómo esto de la noche a la mañana ya vamos por más de $1 que ha subido la gasolina, no sé por estos lares, pero ya vamos más de $1 que ha subido la gasolina y sigue subiendo. Dice, bueno, la gasolina, bueno, no se ve mucho todavía, pero si esto se extiende un poquito más, cada paso que se extienda, por ejemplo, las inversiones, cualquiera que tenga inversión en bolsa de valores ahora mismo, tiene que estar viendo cómo los números le están bajando todos los días. Los números estaban súper buenos antes de esta guerra, ahora han comenzado a bajar. Hay problemas económicos en el mundo, hay problemas de salud. La salud, cada vez aparecen cosas nuevas, virus nuevos, como la pandemia que sufrimos. Cada vez aparecen cosas más raras. Entonces tenemos guerra, rumores de guerra, tenemos susto de que si hay armas nucleares que se pueden usar o no se van a usar, que si hay una tercera o no guerra mundial, etcétera. Jesús en Mateo 24 nos dijo: miren, todas estas cosas son principios de dolores, pero no son el fin. No se asusten por esto. Concéntrense en una cosa,
en que el evangelio sea predicado a todo el mundo en esta generación y entonces vendrá el fin. La pregunta es, ¿cuántos de los presentes estamos cumpliendo con esa misión de Dios? Dios quiere que nuestro grito de Hosanna sea un grito genuino, que realmente nuestra alma necesita un Salvador. Este es el momento para tú de manera directa decir, Hosanna, Jesús, sálvame. Dios, sálvame. Esta es tu oportunidad. Este es el momento. Ayúdame a salvarme. Sálvame, Jesús. No podemos salvarnos por nosotros mismos. Así que está en Dios rescatarnos a través de Jesús. La ironía del momento que estamos viendo es que, por ejemplo, y quería decirle este dato ayer, que se me olvidó decirles, en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos hay muchas biografías de muchos hombres importantes y de Jesús hay múltiples biografías, pero hay una biografía que ha sido resaltada con el paso del tiempo como una de las más completas, si no la más completa de todas las biografías que descansan en la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Este es el libro El Deseado de todas las gentes, que fue el que yo les recomendé ayer. Lean el libro es muy bonito, especialmente para esta época del año. Desde el capítulo 63 en adelante, ustedes comienzan a leer y van a ver tanto lo que hemos visto a lo largo de estas 2 noches como otras cosas que vamos a ir viendo. Por ejemplo, hoy y ayer estuvimos viendo capítulos 62, 63 y 64. Y así seguiremos viendo algunos detalles. Miren este detalle que habla esta biografía de Jesús, que es una de las más lindas, repito, que están aquí en el Congreso de Estados Unidos. Dice que nos recuerda, la multitud gritaba Hosanna con alegría, pero el corazón de Cristo se quebraba. ¿Recuerdan ayer que yo les dije que mientras todo el mundo estaba alegre, cómo estaba el rostro de Jesús? Estaba triste. ¿Y por qué estaba triste el rostro de Jesús? ¿Recuerdan? Eso. Entonces esto es lo que resalta, simplemente nos da ese punto, está en la Biblia, simplemente ella lo que hace es resaltar esto y ponerle, digamos que palabras a la tristeza que Jesús tenía. Y dice que pocos días después, la misma multitud que estaba gritando, Hosanna, Dios salva, 5 días después, era la misma multitud que iba a decir, crucifícale. Y resalta un detalle que la Biblia parece vedado ahí, que uno casi no lo ve, y dice que muy probablemente entre los primeros que gritaron crucificarle estaban los demonios, incitando a la gente a hacer esto. Esto implica que tal vez no todo el que viene a la iglesia y está cantando o está alabando a Dios o está leyendo una lectura bíblica o está participando acá, usted realmente lo pueda llegar a ver hasta el final de los días de parte de Dios. Para permanecer de parte de Dios no basta con decir hoy, sálvame Dios, sino con permanecer en la salvación de Dios. Así que la invitación no es simplemente, amigo o amiga, a que vengas para que Dios te salve una vez y una vez que baje las aguas del bautismo ya seas salvo. Esta no es solo la invitación también es para todos, hermanos y hermanas, para que una vez que ya hemos venido a la salvación y hemos clamado a Cristo por su salvación, permanezcamos en la salvación y no seamos de los que nieguen a Cristo y entonces estemos del otro lado diciendo crucifícale. Vamos a ver algunos textos. Acompáñenme porque hoy no tengo mis ayudantes conmigo, así que acompáñenme ustedes un vistazo rápido en la Biblia. Vamos a Mateo 21, versículo 9. Escuchen. 21:9 de Mateo. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna al Hijo de David. ¿Ven? Salva a Dios, Hijo de David. O sea, estaban aclamando a Jesús como Dios. Esto es interesante porque mucha gente ve a Jesús como un ser inferior, como alguien, como que le dieron la divinidad después de que él pasó por la tierra. No, Jesús siempre fue Dios. Él simplemente es Dios encarnado, es la parte visible de Dios, es la forma encarnada de Dios para poder salvarnos del pecado.
tenía que hacerlo así para poder estar entre nosotros como hombre. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Así que Dios salva desde los cielos, pero también en esta ocasión estaba salvando desde la tierra misma. La idea es, cuando oremos a Dios, a pesar de que no podemos ver a Dios y que no tenemos una imagen física de Dios, pero cuando usted ore a Dios en los cielos, recuerde que no solamente Dios es Dios en los cielos, sino que, como dice el Padre nuestro, hágate tu voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Si yo en la iglesia soy santo, en mi casa tengo que ser santo, en el trabajo tengo que ser santo. Si en la iglesia yo busco la salvación de Dios y proyecto la salvación de Dios fuera de estos muros de la iglesia, también la gente debe de ver en mí a alguien que está siendo salvado por Dios. Si la gente no está viendo eso, si hoy en día no tenemos que estar poniendo a los hermanos a que se pongan de pie para sentar a las visitas, revisemos nuestro testimonio para con Dios. No se lo digo a los que están aquí, porque los que están aquí al menos han hecho el esfuerzo de estar aquí. Hablo para aquellos que tal vez verán el video posteriormente y que pudieron haber estado aquí, pero no están acá apoyando estos 8 días que transformarán el destino eterno de las personas, de los amigos. Yo les digo, sigan insistiendo con los amigos, sigan orando por ellos, pero sobre todo hagan algo, sigan testificando con sus vidas que Dios salva. Permita que todo el que se tope con ustedes sepa cuál es el Dios al que ustedes sirven. A veces, repito, Dios va a hacer cosas bonitas por ustedes, pero no siempre. A veces tocará tragarnos la tristeza, tragarnos el orgullo, tragarnos la pena y seguir adelante por los que están alrededor nuestro, sobre todo. No siempre podemos, si nos dejamos envolver de la depresión, entonces el enemigo nos envuelve y nos lleva a cosas que son destinos malos, como el suicidio, entre otras cosas, que realmente terminan siempre en cosas negativas. Yo he conocido personas a lo largo de mi vida en la iglesia. Tengo 46 años, como le decía, voy a cumplir 47. Y así, de donde venimos, el pastor Dauris Contreras, su servidor, por lo menos donde yo lo conocí, porque yo sé que él viene de otro pueblo distinto, pero yo me crié ahí. Es un sector llamado Capotillo en República Dominicana. Es como cuando a Jesús le dijeron, ¿y de Nazaret puede salir algo bueno? Ese era el Nazaret de República Dominicana. Ese es el lugar donde, wow, salir de ahí, algo bueno, ya eso es un testimonio. El hecho de que yo esté aquí predicándole y no esté aquí asaltándolo con una pistola, créanme que ese es el mayor testimonio que Dios tiene de que Dios salva. Yo he visto mucha gente. ¿Tú recuerdas a Carlitos? Un moreno él alto que iba al club de conquistadores. Bueno, tal vez el pastor no lo recuerda porque pastor era más de Benecer, la iglesia de mi esposa, y yo era más del amor. Después fue que yo me mudé a la iglesia, porque usted sabe que el amor ala, ¿verdad? El amor atrae. Y entonces yo me mudé a la iglesia donde ellos eran. Pero la idea es, en ese sector, el que usted salga ya para ir a la iglesia en vez de usted salir a atracar o hacer otra cosa, ya eso es un testimonio vivo de que Dios salva. Si su siervo está todavía vivo a esta fecha es porque Dios salva. Y yo sé que así como yo les he dicho hoy algunos que otros testimonios, si abro los micrófonos, ustedes tendrían miles de testimonios de que Dios salva. Permitan que la gente conozca esos testimonios, que no sean solamente los miércoles. ¿Sí lo hacen aquí? Testimonio de oración los miércoles. Que no sea solo los miércoles que ustedes vengan o que se reúnan por Zoom, no sé cómo lo hacen, presente. Bueno, un privilegio que tienen. Ya pocas iglesias hoy en día, después de que existe el Zoom, se reúnen presentes. Así que es un privilegio. No pierdan, como dice el apóstol, no pierdan la congregación como algunos tienen por costumbre. El solamente estar aquí presente hoy, al salir de aquí, somos un testimonio vivo de que qué es lo que hay ahí todos estos días, de que estas personas han estado entrando y saliendo. De repente alguien un día pase por ahí y nos vea saliendo o entrando
y quiera venir a entrar a ver qué es lo que está pasando en este local. Ojalá que la gente quiera entrar al local, pero sobre todo que cuando la gente llegue al local se encuentre con personas que están gozando la salvación. ¿Saben que hay una expresión en la Biblia que se llama el gozo de la salvación? El que pierde el gozo de la salvación ha perdido todo. Porque usted puede estar en el banco de la iglesia por 46 años, por ejemplo, que en mi caso. Y si perdió el gozo de la salvación, usted lo perdió todo. Porque el gozo de la salvación es tener a Cristo en usted presente y saber que pase lo que pase, hay un poder superior a usted que controla el universo y que también controla su vida. ¿Reconoces tú en esta noche que eso es así? De que Dios salva. Vamos a ir a otro texto. Bueno, el texto sigue diciendo que decían Hosanna en las alturas, ¿verdad? Vámonos a Marcos 11, 9 y 10. Ahí cambiando el siguiente evangelio, el siguiente libro, Marcos 11, 19 y 10. Dice lo siguiente. Oh, a mí el tiempo se me fue, yo no me había dado cuenta, hermano. Bueno, búsquenlo en la casa, léanlo, lean Lucas 19, 37 al 40 y Juan 12, 13 y 16 al 18. Permítanme leer ese último. Juan 12, 13, 16 al 18. Dice la palabra que dijo Juan lo siguiente. Tomando ramas de palmera, salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. ¿Reconoces tú a Cristo como el Rey en tu vida? Hoy es un buen día para eso, porque hoy, 1995 años antes, el mundo reconoció a Cristo como Rey. Él caminó físicamente. Tal vez no tenemos ese privilegio de estar con Cristo físicamente, pero tenemos un privilegio hoy, y es que como tenemos mucho testimonio en la Biblia de cómo hicieron o no hicieron otros, yo tengo mayor oportunidad de aprender cómo hacer o no hacer. La Biblia es como un mapa perfecto que me va guiando solito. Solamente yo tengo hoy que aceptar que Jesús es mi Rey en mi corazón. Si tú así lo aceptas, Dios puede hacer milagros en tu vida. Y el mayor milagro es la transformación de tu vida para que el mundo entero conozca que algo distinto está pasando contigo. Los versos 16 al 18 dicen lo siguiente, que dice el 16, estas cosas no las acontecieron, no la entendieron sus discípulos. Los discípulos mismos no entendían lo que estaba pasando. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que él las había hecho. Y daba testimonio a la gente que estaban con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque al ver a Lázaro resucitado, dijeron: hay que ir a ver al Rey. Imagínense a alguien que podía multiplicar panes y peces, alguien que podía sanar enfermos, alguien que podía resucitar a muertos. Era un rey imparable. Si él se proclamaba como rey físico, como ellos lo querían, era un rey imparable. Porque si mataba a los soldados, él los resucitaba. Si alguien estaba enfermo, él lo sanaba. ¿Entienden? Si alguien tenía hambre, él con pocos panes y pocos peces podía alimentar multitudes. Así que ese era el que necesitaban. Sin embargo, no entendieron, dice la palabra a los discípulos, lo que estaba pasando. La pregunta es si hemos entendido nosotros quién es Jesús para nosotros, qué representa, y si hemos entendido que hoy puede ser la última oportunidad al salir de esa puerta en la cual yo pueda reconocer públicamente a Cristo como Rey. Hace unos años en mi país, un predicador decía esta misma palabra que yo le estoy diciendo ahora. Saliendo por la puerta un grupo de personas, esto fue grabado, y saliendo, uno de esas personas al siguiente día iban a estar en un evento que cambió prácticamente la vida social de mi país. Fue un evento en un centro de diversión, se cayó el techo y murieron cientos de personas allí dentro aplastados.
Y algunas de esas personas estaban en el sermón del pastor Mario Rondón, se llama el pastor, cuando él estaba diciendo estas mismas palabras que yo le estoy diciendo hoy. No lo digo para asustar, solamente lo digo porque no sabemos nunca cuándo puede ser la última oportunidad de salvación. Un amigo de infancia nuestro, llamado Carlos, fue a una conferencia un día y así como hay una historia en la Biblia que dice, yo voy a seguir a Jesús, pero déjame terminar una casa que tengo que terminar. Bueno, él, como estaba en negocios, ya le dije que mi barrio no era fácil, ¿verdad? Era un barrio caliente, un barrio de delincuentes y él, bueno, dirigía una banda. Él se había criado en la iglesia, pero por alguna razón se desvió, se salió de la iglesia y comenzó a dirigir una banda. Una banda es como una ganga, como, ¿cómo le llamarían ustedes? Una pandilla. Y bueno, él era el líder de eso. Y él fue a una conferencia, hicieron un llamado como el día de hoy. Y él dijo, bueno, sí, pero yo tengo una casa que terminar. Y lamentablemente yo la estoy terminando del dinero de los atracos y de las cosas y demás. Ese mismo día, él se fue a dormir. Y al siguiente día, bien temprano, se levantó para su construcción. Estaban haciendo la construcción y de repente unas personas motorizadas se colocaron cerca de él. Parece que estaban peleando por un territorio de droga o algo por el estilo y terminaron con la vida del joven. Lamentablemente, él nunca tuvo esa segunda oportunidad para ser salvo o para reconocer a Cristo como su Señor y volver otra vez a los pies del Señor. Así que hablo para ti, amigo, que estás en esta noche. No sabemos cuándo es la última oportunidad. Hay varios momentos en que la gracia se puede acabar. Hay por lo menos 3 en la Biblia. Eso sería un tema por sí solo, pero les resumo diciendo que uno es el día en que yo me muero. Hasta ahí llegó la gracia para mí. El segundo puede ser cuando Cristo venga. Hasta ahí llegó la gracia para todo el mundo, pero ya se acabó, ya no hay más nada que buscar. Ya usted o aceptó o no a Cristo antes de su venida. Y el tercer momento puede ser cualquier momento, porque cada quien es un caso distinto para Dios. Y de repente Dios hoy puede haberte dado la última oportunidad como a Jerusalén. Jerusalén, este fue su último momento. Luego Dios le extendió una gracia extra. Nosotros le llamamos ñapa. Es cuando usted va a un comercio y usted antes se vendía las cosas por porción, ¿no? Y de repente usted pedía, qué sé yo, mantequilla, por decir algo. Usted pedía X cantidad de dinero de mantequilla y entonces le daban una cantidad y ya no le tocaba más, pero la persona venía y le traía un poquito más extra y le ponía en su plato la mantequilla. Antes se vendía así la mantequilla, no es como ahora, todo empaquetado y todo lo demás. En fin, esa es la ñapa, es cuando le dan un poquito más de lo que realmente le corresponde. De repente, Dios le dio 3 años y medio más hasta el apedreamiento de Esteban a la nación, como nación judía. El que se quiere salvar como judío es fácil, reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Igual que nosotros, es la misma oportunidad que tienen ellos, la tenemos nosotros. La diferencia para con nosotros es que a nosotros comenzó el reloj en ese momento. Ahora, cuando termina, es una historia diferente que podemos hablar en otro momento. Pero la idea base de lo que queremos decir hoy es que hoy es el mejor momento, hoy es el día de la salvación. Acepta al Señor el día de hoy. Dice por lo cual la gente había venido, gente a recibirle, porque habían oído hablar de él y lo que había hecho, cómo había hecho esta señal de la resurrección de Lázaro. Está viendo la gente que tú has sido resucitado como una nueva persona, porque la Biblia dice que el bautismo, que fue lo que tuvo Valeria, ¿verdad? Valeria o Valentina, ahora se me va. Valeria ayer. Valeria ayer lo que hizo fue que murió, pero al mismo tiempo resucitó. Así que cuando la gente te ha visto después de resucitar, como a Lázaro, está la gente viniendo a la iglesia porque hay algo diferente en ti y quieren saber qué es, y para descubrirlo vienen aquí para buscarlo. Debería ser esa la idea. Y les felicito, la verdad, porque ya todos los que están aquí hoy han dicho con este solo acto de que para ustedes es muy importante venir a recibir la palabra de Dios.
Le invito a los que no están, que mañana vengan y que con sus vidas también testifiquen lo que Dios ha hecho por ellos. Termino, el tiempo se me fue, muchas cosas interesantes. Había gente que le hacía la contra a Dios. Lucas 19, 39 y 40 dice que los fariseos mandaron a callar a la gente. Y Jesús usó una frase lapidaria que dijo, si la gente se calla, entonces las piedras van a hablar. Regularmente los que somos de la iglesia aplicamos eso a que los que estamos en la iglesia somos los que estamos diciendo sana, y que las piedras son la gente que no ha reconocido a Cristo. Pero en la historia no se trata de eso. La historia era literalmente, si la gente se callaba, literalmente Dios le hubiera dado voz a las piedras inanimadas para que pudieran hablar. O sea, de eso se trata, de eso va la historia. Ahora, la pregunta es, ¿estamos nosotros hablándole a la gente de la salvación que hemos encontrado en Cristo? Miren, como le dijo el primo, creo que el primo o el tío, ahora se me va, siempre se me va esa historia, Mardoqueo a Esther, el primo, siempre se me va si es primo o tío. Como le dijo el primo a Esther, mira, si tú te callas, salvación vendrá de otra parte, pero tú y tu casa van a ser culpables de juicio. ¿Quién sabe si para esta hora te ha llamado Jehová? Yo no sé si para esta hora Dios te ha llamado a esta iglesia. Si para esta conferencia que va a cambiar el destino eterno de mucha gente, Dios te ha llamado. O te ha pedido a ti que hagas el llamado a su vez a otra persona. O has venido hoy porque has recibido el llamado de alguien que te llamó. Pueden ser cualquiera de esas tres variantes. La idea base continúa. Dios quiere que la gente que ya fue resucitada ahora sea el que lleve el burrito. ¿Sí entienden la analogía? Ahora estamos llevando una conferencia de camino, la estamos sacando a camino. Vamos por el segundo día de conferencia. Apenas estamos comenzando el desfile. Mañana espero tenerles presente acá a todos para continuar la historia de salvación y que traigan a otros y que la gente pueda venir porque realmente se siente cómodo contigo, porque realmente es amigo, porque realmente has aplicado el método de Cristo. Ya tú te has interesado por la gente de manera genuina, has ganado su amistad, has atendido sus necesidades. Entonces, dice la palabra, tú le puedes decir, sígueme. Vamos a llegar allí. Ven, te invito. Ahora mismo hay un programa en el lado donde yo vengo que se llama Compartes. Tiene 3 partes. Comparte. Primero, comparte una oración por alguien. Ora por alguien por 21 días de manera corrido y permite que Dios pueda trabajar en el corazón de esa persona que tú quieres ver salva, quieres verla en la iglesia. Segundo, comparte tu mesa. Luego que duraste 21 días orando por esa persona o familia, ahora invítala a tu casa a compartir una comida sin hablarles de religión, sin hablarles de nada, simplemente a compartir una comida y a orar físicamente por ellos. Y el tercero y último paso es invítalo luego y comparte tu iglesia con ellos. Para cada uno de esos pasos, yo creo que ya ustedes están listos. Porque ya ustedes, por ejemplo, los sábados comen aquí juntos. Eso es muy importante. Hablábamos el hermano y yo a partir de lo que dice el libro de Hechos. La iglesia crece cuando hay eso y también la parte social. Hay que hacer de la iglesia algo más que el momento del culto. Que la gente quiera estar, saben, de donde nosotros venimos, la gente, nosotros vamos a la iglesia con un bulto, íbamos a la iglesia con un bulto y una mochila, porque nos pasábamos el pasadía en la iglesia. Eso era pasadía. Y entonces los hermanos pobres que vivían cerca de la iglesia eran los que más sufrían, porque entonces usábamos los baños de ellos como hotel, ¿verdad? Para cambiarnos la ropa y seguir lo que era, porque nadie quería irse a la iglesia. Increíble, se acabó el culto, ya, hermano, váyanse. Y nadie se quería ir. Todavía daban largas horas de la noche y estaban los hermanos reunidos en la casa de un hermano o en un local o en el mismo local de la iglesia arriba. Aquí ustedes tienen varios espacios bonitos, aprovechen esos espacios. Abran la iglesia, hacer una iglesia un poco más social, más divertida desde el punto de vista sin perder los valores y los principios bíblicos.
pero compartan lo que Dios ha hecho con ustedes, con los demás. Termino diciendo que ante los opositores Dios respondió, y por último Dios lloró. Y dice la Biblia en Lucas 19, 41 al 44, que mientras todos celebraban, el corazón de Jesús se quebró al ver la ciudad. Y la palabra que utiliza en griego, y quiero decírsela por lo siguiente, es klaio, y significa que Jesús lloraba con gritos de agonía audibles, como uno dice, con jipío. ¿Saben el término con jipío? Jesús se conmovía como si fuera un árbol cuando le da una tormenta que lo quiere arrancar. El cuerpo de Jesús temblaba y lloraba de agonía, porque él veía más allá que los que decían Hosanna, aquellos que también iban a decir crucificarle. Él veía que la ciudad misma iba a ser destruida. Tan solo pasarían 39 años después y no iba a quedar una sola piedra sobre una piedra. Iba a ver como cuando usted prepara un terreno para sembrarlo, que usted arrasa con todo lo que haya. Iba a pasar eso, y eso es lo que estaba viendo Jesús. Fue tan fuerte la escena que cuando los discípulos más adelante le preguntaron que cuándo era que iba a suceder esa cosa de la destrucción del templo y todo lo demás, como en esa escena estaba ligado la destrucción de Jerusalén y la destrucción del mundo, se ligó en la mente de Jesús. Jesús vio todo desde ese momento hasta el final de los días. No sabemos cuál fue ese punto, pero lo que sí sabemos es que Jesús vio desde el año 31 hasta el fin de la historia. La pregunta es, como no sabemos el punto del fin, entonces significa que Jesús no solamente lloró por Jerusalén, Jesús también lloró por ti y lloró por mí. Jesús no veía a nosotros involucrados. Él veía el momento presente en el que estamos viviendo. Veía la agonía de madres que han tenido que sacar adelante a sus hijos solas como madres solteras. Veía la agonía de las personas que han tenido que perder a alguien en las recientes pandemias y cómo la enfermedad ha tocado sus puertas. Veía la agonía de cómo el pecado nos ha ido deteriorando tanto que la edad nos toma y nos vuelve básicamente, nos va agotando hasta que nos apaga. Él veía la agonía de cómo básicamente el pecado ha dañado todo lo que ha tocado. Por eso hay un texto en la Biblia que dice que la naturaleza aún gime y clama de dolor. Jesús lloró por la destrucción que se daría en el año 70 en Jerusalén. Lloró por nosotros hoy. La entrada triunfal de Cristo en Jerusalén era una débil representación de su venida en las nubes de los cielos. Con gran poder y con gloria, este triunfo que los ángeles iban a reconocer. Por eso, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Él les dijo a ellos, desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, 29. En visión profética se le mostró a Zacarías este día de triunfo y él contempló también la condenación final de aquellos que rechazan a Cristo en su primer advenimiento. Miradme a mí, al que traspasaron, y hallarán llanto sobre él, como llanto sobre el unigénito Hijo de Dios, afligiéndose como el que se aflige por el primogénito. Mañana veremos cómo Jesús se dio una visita por el templo el lunes de la última semana de su vida y qué pasó en ese lunes que él visitó la iglesia. Porque él había visitado la iglesia anteriormente y ya había hecho algo. Esta era la segunda vez que lo iba a hacer de nuevo. Vamos a ver mañana qué Jesús hizo ese lunes antes de su muerte. Hoy Jesús estaría entrando por las puertas de Jerusalén. Ojalá que el día de hoy Él entre en tu corazón. Y quiero hacer un llamado en este momento. Aquel que quiere que Jesús entre a su corazón o que ya lo ha recibido en su corazón como su Salvador, póngase de pie si es tan amable. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les guarde. Dios les guarde. Dios les bendiga. Quiero hacer ahora un llamado adicional. Este llamado es abierto para hermanos y amigos. Si usted
tiene la necesidad de que esta noche oremos por usted, a pesar de que no vamos a poder decir todos los casos, pero cualquier sea el caso de lo que hayamos tocado, si algo del tema el Espíritu Santo le impresionó el día de hoy su corazón, pase aquí delante. Yo simplemente voy a orar por usted, no más. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Espero todavía algunos más que el Señor en esta noche ha tocado y quiere que en esta noche sea una renovación de pacto. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mientras tenemos una parte especial, mientras la hermana canta, todavía si hay alguien más que gusta, puede pasar. Mientras ella canta, vamos a escuchar esta canción y vamos a concentrarnos en las letras de la canción. Y luego de que ella termine la canción, vamos a tener la oración final.